Video vamos a ver movimiento compuesto o movimiento de proyectiles, o si quieren, movimiento de proyectiles es en sí mismo un movimiento compuesto. Bueno, primero empecemos por de qué se trata el movimiento de proyectiles. Es un movimiento en el campo gravitatorio, en el plano vertical, en dos dimensiones, o sea, las dos dimensiones vienen porque se va a mover tanto horizontalmente como verticalmente, siendo la trayectoria una curva en forma de parábola o forma parabólica, que eso lo vamos a ver acá en esta imagen. Si miran un poco la imagen, que es una pelota de tenis lanzada verticalmente, horizontalmente, y vemos cuando pica cómo se va formando la parábola, y esto sería un movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles es no cuando pica, sino cuando está en el aire, solo cuando está en el aire. O sea que esta parte de acá sería un movimiento proyectil, esta parte de acá sería otro movimiento proyectil, esta primera parte otro movimiento proyectil, y así sucesivamente. El mismo se idealiza considerando el rozamiento con el aire despreciable, y para ello solo se consideran cuerpos aerodinámicos. La pelota, la pelota es un cuerpo cuasi aerodinámico. ¿Qué es esto de cuerpo aerodinámico? Es el hecho de que para considerar el rozamiento despreciable, el cuerpo debería tener una forma adecuada a que el rozamiento sea lo menor posible. En el caso de la pelota de tenis, puede haber algún efecto apenas visual del rozamiento, pero en general no es tan relevante. Por lo tanto, va a funcionar bastante bien este ejemplo de la vida cotidiana al idealizado del movimiento de proyectiles o con movimiento compuesto. Vamos a las características. Las características principales que tiene este movimiento entonces son: solo actúa la fuerza peso y se considera el rozamiento despreciable, o sea que la única fuerza que produce esa forma de trayectoria es la fuerza peso una vez que fue lanzada de la mano o del pie o con la cabeza o con lo que sea. Es independiente de la masa para cuerpos aerodinámicos, que es el caso que vamos a estudiar, o sea que no importa si esa pelota es de básquetbol, tenis o ping pong, más allá del pique, la forma que adopta la pelota, cualquiera de ellas, sería la misma. Y como la fuerza peso es constante, que es vertical y hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, la aceleración también es constante por la segunda ley de Newton. Si la fuerza es constante, la aceleración también lo es, siendo la misma de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué negativa? Negativa porque la fuerza peso actúa hacia abajo y la aceleración en consecuencia también apunta hacia abajo. Estamos pensando en un eje vertical hacia arriba, eje Y. Entonces, siguiendo un poquito más, dijimos que la trayectoria era parabólica, y lo que aclara acá es que cada vez que pica la pelota hay una pequeña pérdida de energía que hace que cada vez pique menos, y esa pelota va a ir haciendo esas parábolas hasta que llegue un momento de que no se formen más. Y después, más adelanto, dejo acá un link a una página de la Universidad de Colorado que se llama FET. Es muy conocida en física y sirve para simular movimientos, que lo vamos a usar. Antes que ello, vamos a ver algunas características importantes del movimiento una vez lanzado, y todas las que va pasando con cada magnitud física que presenta el movimiento. Acá vemos un esquema del movimiento de un movimiento proyectil de un cuerpo, que posee una pelota. Entonces se representa el lugar de lanzamiento, que en este caso es desde el piso. Tenemos el eje X horizontal y hacia la derecha, el eje Y vertical y hacia arriba. Tenemos la velocidad inicial de lanzamiento del proyectil, por ejemplo cuando uno patea la pelota en el fútbol, formando un ángulo alfa, le voy a llamar alfa en general, alfa inicial dice aquí, que sería el ángulo de lanzamiento, o sea que se caracteriza por la velocidad de lanzamiento y el ángulo de lanzamiento. Después, en la siguiente imagen, por aquí, cuando pasó un tiempo y la pelota está aquí, las características cinemáticas son: por un lado, va a tener una aceleración gravitatoria vertical y hacia abajo, dado por la fuerza peso, una velocidad instantánea tangente a la trayectoria, siguiendo esa trayectoria parabólica,
Luego dejo pasar un tiempo, llega a este lugar, que es un lugar muy particular, se le llama a esta altura máxima o altura máxima del proyectil, o si quieren el I máximo que alcanza esa pelota. En ese caso pasan varias cosas particulares, por ejemplo, la aceleración sigue siendo la misma que antes, vertical hacia abajo, la velocidad es horizontal, forma 90 grados en ese caso particular, ¿sí? Y entonces acá lo que hice, un esquema, si siguen acá, la justificación de por qué la gravedad o la fuerza gravitatoria, la fuerza peso es hacia abajo y la aceleración gravitatoria es hacia abajo también. Esta fuerza peso estaría en todas las representaciones a medida que avanza la pelota. Y por último, hay acá otro lugarcito representado un tiempo después para ver 2 o 3 detalles. Acá tenemos la aceleración gravitatoria hacia abajo y la velocidad tangente a la trayectoria, y un poco mostrar que cómo va cambiando esa velocidad a medida que pasa el tiempo. Bien, ahí tenemos el esquema explicado. Ahora vamos a ir un poquito a la matemática. Me voy a concentrar primero que nada en las condiciones iniciales y después qué va pasando con cada una de estas magnitudes a medida que pasa el tiempo. De la aceleración ya dijimos que siempre es constante, vertical y hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad inicial? La velocidad inicial, en general, como tenemos dos ejes, se reparte en dos, en el eje de las X y en el eje de las Y, y a cada componente se le llama componente de la velocidad en el eje X y componente de la velocidad en el eje Y. La velocidad, después tenemos velocidad en X y velocidad en Y. Para hacer esto se proyectó en cada eje, como ya hicimos con fuerza. Resulta que allá habíamos dicho que se formaba un triángulo rectángulo que acá está marcado. El ángulo alfa es el ángulo de lanzamiento que conocemos. Generalmente nos van a dar el módulo de la velocidad y el ángulo de lanzamiento. Y lo primero que tenemos que aclarar es cómo averiguar cada componente. Por un lado tenemos la componente en Y, que es la componente vertical de la velocidad inicial en Y, que se calcula como velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. ¿Por qué por el seno? Porque es el cateto opuesto de ese triángulo. Y por otro lado, velocidad inicial en X, que es el cateto adyacente, ya habíamos dicho que se calculaba por el coseno del ángulo. Entonces se hace la velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces hagamos un ejemplo para que quede bien claro. Y primer consejo que doy es lo primero que yo haría antes de resolver un ejercicio, porque en general no se trabaja con la velocidad de lanzamiento, sino que se trabaja con sus componentes. Entonces, si tenemos un ejemplo de que la velocidad inicial vale 20 metros por segundo y nos dicen que el ángulo de lanzamiento es 40, quiere decir que esto estaría inclinado 40 grados, la cuenta que debo hacer para obtener la velocidad inicial en Y es 20 por el seno de 40, lo cual me da 15 metros por segundo. Si tienen dudas, hagan la cuenta en calculadora y van a ver que es así. Si quiero hallar la componente en X, hago 20 por el coseno de 40, por lo que acabamos de mostrar. Y entonces me daría 13 metros por segundo. Primer detalle, no tienen por qué ser iguales, una puede ser más grande que la otra, eso depende del ángulo y la ubicación que tenga. Entonces con ese cálculo, con este cálculo de seno en coseno, vamos a determinar cuánto vale la velocidad en el eje de las X de lanzamiento y cuánto vale la velocidad en el eje Y de lanzamiento. Pero hay un detalle más y que es bastante importante en el movimiento de proyectiles, que es, como la fuerza peso es vertical y hacia abajo y la aceleración es vertical y hacia abajo, no pasa lo mismo en el eje de las X que en el eje de las Y. La justificación de ello viene por los principios de Newton, porque resulta que si voy al eje de las Y, que tenemos una aceleración hacia abajo, el valor de la aceleración, primer detalle, es menos g o menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y como el cuerpo está acelerado por culpa de la fuerza peso, ello hace que en ese eje tenga un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o lo que se conoce como caída libre. Por lo tanto, en el eje de las Y lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero por otro lado, si miramos el eje de las X, la aceleración no va a tener aceleración en ese eje, porque la fuerza está toda contenida en el eje de las Y. Ello hace que, basado en el primer principio de Newton, en el eje de las X no hay fuerza actuando, por lo tanto tampoco hay aceleración. Y debido a ello,
no le queda otra que, como fue lanzado con una cierta velocidad inicial en el eje de las X, que en este caso, por ejemplo, es de 13 metros por segundo, va a mantener esa velocidad en todo el recorrido. O sea, la proyección de la velocidad en el eje de las X se va a mantener constante durante todo el movimiento. Entonces vamos a tener en ese eje un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, lo que se dice en general es que el movimiento de proyectiles es un movimiento compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque es la composición de dos movimientos. Un MRU en el eje de las X más un movimiento uniformemente variado o de caída libre en el eje de las Y. La suma de esos dos movimientos me da el movimiento compuesto que estoy estudiando. Siguiendo un poquito con el tema, vamos a ver entonces qué pasa con todas las velocidades en el recorrido. Esta figura me está mostrando que tenemos la velocidad inicial o V0, así se le suele llamar. Uso las dos notaciones porque primero es una imagen y segundo porque en algunos casos van a ver que dice V inicial y otros le llaman V0. Es lo mismo, 0 out significa de lanzamiento. El ángulo alfa, las componentes representadas, y acá me muestra qué pasa en cada eje con esa velocidad. La velocidad ya vimos que iba cambiando de esta manera, la tangente, la que es instantánea, y acá estamos viendo qué le pasa a esa velocidad en cada eje. En el eje de la X en particular, que dijimos que tenía MRU, vemos como la proyección de esos vectores velocidad a lo largo de todo el recorrido es constante, por lo tanto nunca cambia. Una vez que la conozco al principio, vale lo mismo en todo el recorrido. Eso es importante de saber y de acordarse. Si miro lo que pasa con la componente vertical, veo que a medida que va subiendo, va disminuyendo su valor hasta que en esa altura máxima, que es muy particular, ese vértice de la parábola, una cualidad importante que tiene es que la velocidad inicial en el eje de la Y vale 0, no hay representación. Eso es muy importante, y si uno se acuerda de caída libre, lo que está haciendo la pelota en el eje vertical es un movimiento de caída libre, y en el momento de caída libre, en el punto más alto, no tiene velocidad el cuerpo. Si tiene aceleración, no tiene velocidad. Es importante también acordarse de eso, que en la altura máxima la velocidad en Y vale 0. Después, a medida que va cayendo, sigue disminuyendo la velocidad. ¿Cómo disminuyendo? Sí, porque ahora es negativa y acá es positiva. O sea que este vector va a ser negativo y este vector va a ser positivo. Después, otra cualidad que se puede ver en esta imagen es que si yo supiera este valor va a ser de igual módulo, salvo que este, por ejemplo, fuera 3 y este va a ser menos 3. Y como esta componente es igual a esta componente también en el eje de las X, porque dijimos que no cambiaba en el eje de las X, este vector, el módulo de este vector, va a ser igual al módulo de este vector. Eso se da siempre a la misma altura. En los esquemas dice, en el esquema de arriba y en el esquema de abajo dice lo que acabo de explicar en palabras, así que puedo seguir tranquilamente. Aquí viene el famoso simulador. En el simulador voy a entrar, ya había aclarado que era de FETS, y voy a entrar a esta parte, vectores. Bien, y acá voy a mostrar, por ejemplo, algunas de las cosas que se pueden hacer. Lo interesante de este simulador es uno visualizar a través del simulador las cualidades que vimos. Por ejemplo, me permite marcar las componentes de la velocidad. Le voy a sacar resistencia con el aire porque vamos a estudiar sin resistencia. Acá me permite ajustar la velocidad de lanzamiento. Agarrándolo aquí es un cañón que yo lo puedo girar y ajustarle el ángulo. Y lo que se pretende acá es invocarle a esta mira colocando donde uno quiera. Bueno, por ejemplo, quiero colocar ahí a 20 metros. Una de las cosas que se puede hacer es, que vamos a poder hacer a futuro, no muy lejano, es para un ángulo determinado averiguar cuál es la velocidad correcta para que uno lo invoque a ese lugar. Probemos, por ejemplo, con 16, 65 grados. Y voy a marcar las componentes de la velocidad. Lanzo. Bueno, creo que tuve más suerte
Más suerte de lo que esperaba. Bueno, le emboqué justito. Juro que es la primera vez que pruebo. Pongo otro ángulo y lanzo a ver qué pasa. Vemos como la velocidad en el eje de las X se mantiene. Tiene un slow motion acá. Puedo pasarlo más lentamente. Y voy a cambiar el ángulo. Y voy a lanzar. Y entonces ahí puedo ver detalladamente qué le va pasando a cada componente de la velocidad. También me permite mirar la aceleración. Voy a hacer el mismo lanzamiento. Perdón porque no lo marqué. Me permite parar. Me permite avanzar. Y voy a marcar la aceleración. Ahí está. Lo lanzo de nuevo y ahí se ve la aceleración constante, momento a momento o instante a instante en el movimiento proyectil. La idea un poco es que ustedes ahí jueguen con él. Después otra cosa interesante que se puede hacer, me permite en cualquier trayectoria, me va a decir el tiempo de lanzamiento, la distancia horizontal y la distancia y la altura. Me permite las dos cosas. Toma como referencia desde el 0 acá el eje de las X hacia la derecha, tal cual las imágenes, y el eje vertical, el eje Y hacia arriba, ya que marca 0. También tiene la posibilidad de lanzarse más alto. Vamos a concentrarnos solo en el lanzamiento desde la posición 0. Voy a ver si le pongo una actividad con este simulador para que le agarren en la mano las características que acabamos de mencionar, pero yo ahora en este momento voy a seguir. Bien, y sigo con las cualidades que tiene. Algunas cualidades importantes que uno debe saber para resolver ejercicios. Y las ecuaciones y que uno lo que debe saber. Ya vimos el tema de las componentes de la velocidad. Ahora nos vamos a dedicar qué es lo que pasa en cada eje y las ecuaciones correspondientes. Entonces, primero de la imagen, dos o tres cosas importantes. Generalmente lo que me dan es la velocidad de lanzamiento y el ángulo de lanzamiento. Me pueden pedir calcular la altura máxima y se refiere a esta altura, la más alta que alcanza. Si acá podría haberle puesto I máxima, sí, y estaría bien. En el punto más alto, vértice de la parábola, justo ahí tiene velocidad horizontal y la velocidad en I valía 0. No toda la velocidad, ¿no? La velocidad en I vale 0. Esta tiene velocidad acá. Y después a esta distancia horizontal se le suele llamar alcance. Si me piden el alcance del proyectil, me están pidiendo esta distancia horizontal. Bien, cualidades de las o ecuaciones que puedo aplicar a este movimiento, que son unas cuantas. La primera, en el eje de las X, como tenemos MRU, directamente lo que le pasa a la componente inicial en X es que se mantiene constante. Y eso era igual a delta X sobre delta T. O sea, que si yo hago el tiempo, o sea, si hago el desplazamiento en eje X dividido el tiempo, voy a obtener la velocidad inicial en X. Tal cual como también puedo hallar la componente por coseno del ángulo. Además, voy a poder usar las ecuaciones en el eje Y de caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las menciono una por una. G, que valía menos 9,8, es igual a la velocidad menos la velocidad inicial, que acá no dice eso, ahora lo arreglo, dividido el tiempo. Aquí ya arreglé inicial en I, sería la componente en I, esta de acá, que ya habíamos calculado por seno de coseno. La segunda ecuación, I igual a I inicial es igual a B inicial en I por el tiempo más G sobre 2 por delta T al cuadrado. Y acá G lo vamos a poner como menos 9,8. Y la última ecuación dice que B en I al cuadrado menos B inicial en I al cuadrado es igual a 2G por delta I. Entonces tenemos tres ecuaciones a utilizar en el eje de las Y y una ecuación en el eje de las X. Otra cosa importante de estas ecuaciones es que hay una variable que aparece en todas ellas, o que vincula las ecuaciones o la ecuación del eje de las X con las ecuaciones del eje de las Y. Y esa variable no es más ni menos que el tiempo. El tiempo que pasa para la pelota en la vida, en el movimiento de la pelota, es el mismo tiempo que recorre horizontalmente y es el mismo tiempo que sube y baja
esa pelota. Por lo tanto, si yo conozco el tiempo por el eje de las X, lo puedo utilizar en cualquiera de las ecuaciones del eje de las Y, o al revés. Después hay algunas características importantes que uno debe saber del movimiento. En altura máxima la velocidad vertical es 0. Es solo horizontal, que ya lo recalqué. Después, otra característica importante es que el tiempo de subida, o sea, el tiempo que hace en la media parábola, es igual al tiempo de bajada, que es el de la otra media parábola. O sea que demora lo mismo. Si tengo este tiempo, tengo este en definitiva. Después, el desplazamiento de subida, esta parte, es igual al desplazamiento de bajada, que sería esta parte. Por lo tanto, por ejemplo, si calculo una distancia hasta la mitad, puedo multiplicar por 2 y obtener el resultado final. Después acá aclara lo que es el alcance, que por definición la distancia horizontal recorrida. Y A, la altura más alta, es lo que se denomina altura máxima, que también lo mencioné.